Buenas, estimados estudiantes, como siempre es un gusto saludarles. Un abrazo a la distancia, espero que se encuentren muy bien. Bueno, para el día de hoy vamos a seguir dando continuidad a lo que tiene que ver los temas propuestos para la sexta sesión, que es la que estamos en este momento. Pues tenemos o queremos hablar de todo lo que tiene que ver la parte de codificación. Yo creo que cuando hablamos de codificación todos y todas ustedes pueden entender de una forma bastante sencilla, debido a que nosotros hemos escrito ya durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta carrera pues una gran cantidad de códigos, ¿verdad? Y por supuesto que para nosotros escribir los códigos, la herramienta primordial o la herramienta necesaria o la herramienta que nos permite escribir estos códigos básicamente son los lenguajes de programación. Entonces con base a ello vamos a tratar en la medida de lo posible de hablar de sus características, también hablar de sus clases o también sus tipos de interfaces. Bueno, clases también tiene que ver con los tipos de lenguajes y sus tipos de interfaces. Y muy importante hablar un poquito de algoritmia, debido a que todos bien sabemos que dentro de los lenguajes de programación escribimos una serie de códigos desarrollando diferentes algoritmos. Entonces, como ustedes pueden observar, todos estos temas están básicamente entrelazados en sí y están tratando o estamos con ellos tratando de generar por supuesto que una caracterización más a fondo de lo que es el uso y manejo de ellos. Yo les he preparado un material por acá, pues el cual va a ser mi guía de exposición para tratar de ir retomando, explorando o tratar también de entre todos ir resolviendo un poco pues lo que nos propusimos en el programa, que me refiero al tratamiento de información. Sí, también les voy a indicar que muy probablemente pues yo voy a basarme también en otros artículos y demás por ahí para poder apoyar esta parte expositiva, junto con también uno de un video que quiero compartirles extra, que tiene que ver con los lenguajes de programación más populares o de más utilización en el año anterior. ¿Por qué les digo el año anterior? Porque bueno, no hemos cerrado entonces no podemos hacer un análisis, digámosle, de esos lenguajes de programación, pues habiendo cerrado o cerrando este año. Bueno, en fin, ¿qué es un lenguaje de programación? Ok, el lenguaje de programación tenemos que verlo, yo creo que cualquiera de ustedes también ya por su experiencia lo sabe manejar o apropiarse de él. Pues es simple y sencillamente un programa destinado a la construcción de otros programas, o sea, un programa que me permite desarrollar más programas, o un programa mediante el cual podemos desarrollar otra cantidad más, otra gama más, digámosle, compleja de programas. Estos lenguajes de programación ya nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Pues lógicamente tienen diferentes características, pero las características más importantes y más relevantes de un lenguaje de programación para que nosotros los programadores o las programadoras sepamos utilizarlos de forma sencilla, fácil y que sea, digámosle, con una eficiencia y con una capacidad, digámosle, casi que intuitiva, después de cierta cantidad de uso, por supuesto, de horas de uso, tienen que tener ciertas características. La primera característica de ellos es la simplicidad. El lenguaje debe o nos debe a nosotros ofrecer conceptos claros y simples que faciliten su aprendizaje y aplicación. Los creadores de diferentes lenguajes de programación, voy a dar un ejemplo que probablemente la gran mayoría de ustedes ha utilizado, por ejemplo Microsoft
con todo lo que es su interfaz de desarrollo integrada o su IDE llamada Visual Studio, pues lo que nos hace o nos permite es poder utilizar inclusive hasta métodos predeterminados y con ellos poder programar de una forma más natural, escribiendo menos cantidad de códigos, pero que esos códigos se vean reflejados también en eficiencia a la hora de manipular o utilizar el software. Pero en palabras simples, esta simplicidad, valga la redundancia, tiene que ser algo que nosotros la sintaxis casi que la aprendamos por defecto, como yo digo, ¿verdad? También tiene que tener una característica de naturalidad. En este caso, la aplicación en el área para que se fue diseñado debe hacerse de forma natural. O sea, ¿qué quiere decir eso? Proporcionando operadores o estructuras y sintaxis que los operadores trabajen eficientemente. Sabemos bien que la mayor parte de los lenguajes de programación o en nosotros en el desarrollo de software tenemos que aprender o tenemos que desarrollar una gran cantidad de códigos, que esos códigos van a llevar aritmética. Básicamente todos llevan aritmética porque casi siempre tenemos que realizar cálculos matemáticos. Entonces, por ejemplo, esas estructuras tienen que ser tan naturales que la sintaxis a la hora de trabajar la parte de operadores aritméticos o matemáticos sean de una forma muy eficiente. No solamente los matemáticos o aritméticos, también me refiero a cualquier otra. Tercera característica, abstracción. Consiste en la capacidad de definir y utilizar estructuras de operadores complicadas ignorando algunos detalles. La abstracción viene de abstracto. Cuando nosotros decimos algo abstracto, esto, digamos, tiene que, por así decirlo, es lo que yo noto de algo, me refiero a algo que yo pueda verificar o abstraer de un objeto o una circunstancia o una situación. En el caso propiamente de los lenguajes de programación, ellos tienen que tener abstracción pero hacia nosotros, o sea, hacia el programador, de tal manera que, por ejemplo, cuando yo voy escribiendo algo, él tenga la capacidad abstracta de entender lo que estoy escribiendo, inclusive que me ayude a escribirlo. Esa es una característica que para los que hemos utilizado la IDE de Visual Studio sabemos que trabaja de una forma muy pero muy versátil. Eficiencia. Los lenguajes de programación deben traducirse y ejecutarse eficientemente para no ocupar demasiado espacio en la memoria ni gastar mucho tiempo. O sea, la eficiencia tiene que ver a la hora de ejecutarse, a la hora de que yo, por ejemplo, creo una aplicación y que esa aplicación tenga la capacidad de leer sus códigos de una forma rápida, interpretándola con una forma sencilla para, número uno, no generar mucho almacenamiento en la computadora, ya me refiero a una aplicación debidamente terminada, ¿verdad? Y al mismo tiempo que podamos tener la capacidad de ejecutarse en un tiempo real o un tiempo, digámosle, mínimo, que no sea lo que dure mucho, por ejemplo, consultando una base de datos, buscando un dato, filtrando cierta cantidad de situaciones, cosas por el estilo. También tiene que tener la característica de estructuración, que permite a los programadores que escriban sus códigos de acuerdo a los conceptos de programación estructurada para evitar la creación de errores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ok, recordemos que en el caso de programación estructurada es cuando un código depende de otro código. Entonces la estructuración, digámosle que los lenguajes de programación tienen que ser muy intuitiva. Perdón, de tal manera que, por ejemplo, cuando yo escribo códigos que dependen de otros, que el mismo lenguaje pueda asimilar o pueda buscar eficientemente esos códigos para poder dar, digámosle que explosión a por ejemplo, un evento, ¿verdad? O poder dar activación a un evento partiendo de otros
de otros códigos que se necesitan. Entonces tiene que ser muy estructurado los códigos que se escriban de tal manera, o que el lenguaje nos permita escribirlos de tal manera que sean intuitivos y fáciles de buscar por parte del mismo lenguaje. También tiene que tener lo que se llama compacidad, que esta característica dice que es posible expresar las operaciones con cohesión sin tener que escribir demasiados detalles. O sea, que yo pueda venir y expresar, por ejemplo, cuando yo quiero sumar dos números sin tener que decirle cuáles números son, ¿verdad? Cosas por el estilo. Por ejemplo, cuando nosotros también escribimos pues una clase y la llamamos desde un objeto, entonces que me permita tener digámosle que la cohesión o la forma sencilla de poder yo escribir un objeto llamando a una clase sin tener que escribir demasiada cantidad de detalles de la clase, sino que simple y sencillamente con un nombre en la clase, por ejemplo, ¿verdad? También tiene que tener localidad, que se refiere a que los códigos se concentran en la parte del programa con la cual va a estar trabajando en un momento determinado. O sea, que el mismo lenguaje centralice la búsqueda de lo que son los diferentes códigos para que cuando nosotros queremos ejecutar un código sea fácil o sencillo poderlo rastrear, o que el lenguaje lo encuentre, para que lógicamente sea más eficiente a la hora de aplicarlo. Lógicamente que también esa concentración de códigos depende de nosotros los programadores en darle una localidad adecuada. Sin embargo, pues el lenguaje, aunque nosotros no se lo facilitemos, el lenguaje de programación debería estar en plena facultad de aplicar ese tipo de situaciones. Pues bueno, los tipos de lenguajes de programación ya son varias categorías. Bueno, en realidad son 3 categorías nada más. Pero sí es muy importante entender o comprender que los tipos de lenguajes de programación hay más que estos de acá. O sea, estas son 3 categorías que se pueden subdividir cada una de ellas, valga la redundancia, en subdivisiones categóricas de cada una, para poder, digámosle, ejemplificarlos de diferente manera. No obstante, hago la salvedad de que pues tratamos en la medida de lo posible de solamente hablar de las 3 más grandes, porque recordemos que pues desde que comenzamos este curso de ingeniería de diseño de software, ingeniería de utilización de software, disculpen, tenemos que entender de que nosotros pues hemos venido abarcando demasiada cantidad de conceptos. Esta conceptualizaciones es importante manejarla todos. Ahora, mientras que manejemos las partes generales o las generalidades de cada una de ellas, es lo que, por ejemplo, en mi caso, a mí me compete, y que también, por supuesto, me centralizo en ese sentido. Ok, en cuanto a los tipos de lenguajes de programación, tenemos que empezar primeramente con los lenguajes de programación de bajo nivel. Dice que se trata de lenguajes de programación que están diseñados por un hardware específico. Oigan qué interesante, o sea, son los que están diseñados para un hardware específico, o sea, para una parte electrónica, computacional o informática específica, y que por tanto no pueden migrar o exportarse a otras computadoras. O sea, fue creada para una parte electrónica, computacional o informática específica de una máquina, y no se puede exportar para otra. De hecho, por acá yo tengo lo que es la parte de lenguaje bueno, una parte, por así decirlo, de que nos va a ayudar en este sentido a entenderlo mejor. Pero, por ejemplo, tenemos que entender o tenemos que comprender, o aquí quisiera que comprendan un poco más, es que se refiere, por ejemplo, a algunos software o lenguajes que están disponibles a nivel de firmware o de chipset. ¿Qué quiere decir eso? Están orientados para que realicen una tarea específica. Les voy a dar un ejemplo. Es el lenguaje, por ejemplo, con lo que se ha programado o se programan los diferentes por ejemplo, software para utilizar el programa BIOS o los programas BIOS de la computadora, que recordemos que es esa parte donde nosotros podemos configurar o cambiar o hacer cambios
a lo que es la parte de configuración de la computadora desde el ensamblaje de la misma, ¿sí? Ahí los que pues en algún momento dado han desarmado alguna máquina o que han logrado pues eventualmente entender o explicar o abarcar lo que es el cambio de hardware en una máquina, dígase memoria RAM, tarjeta madre, fuente de poder, disco duro, etcétera, etcétera, entienden que muchos de los casos hay que entrar a ese software que viene en un pequeño chip llamado el BIOS. Bueno, en realidad se llama el chip se llama la ROM o memoria ROM o Read Only Memory, memoria de solo lectura, en la cual se encuentra un programa que ha sido diseñado con otro lenguaje de bajo nivel que es para simple y sencillamente administrar ese chip o ese digámosle hardware que contiene información necesaria de la computadora. En el caso de los lenguajes de alto nivel, bueno, pues se trata de lenguajes, algunas veces no les gusta a algunos informáticos mencionarlo, sin embargo yo en lo personal no quisiera más bien dejar pasar por alto esta parte del lenguaje de mediano nivel. Ya casi voy a llegar al alto nivel, pero voy a ir como en incremento, donde nosotros tenemos que entender que son, les decía que hay algunos informáticos que no les gusta hablar del mediano nivel, algunos piensan que no existe. Sin embargo, sí tiene que haber algo en medio de ambos, porque lógicamente los lenguajes de programación de bajo nivel sirven para cosas muy demasiadamente específicas. Mientras tanto, por ejemplo, el de alto nivel sirven para cosas, digámosle, sumamente complejas. Entonces resulta ser que el mediano tiene que haber algo que medie ahí. De hecho, vea que aquí dice que este término que propone lenguajes de programación que se ubica a un punto medio entre lo que son los de alto y los de bajo. Nosotros yéndonos acá para apoyarlo un poquito, también dice que son aquellos que se basan en juegos de instrucciones disponibles en un chipset o en chips de video, un chip de sonido, ¿verdad? Nosotros podríamos pensar que también pueden ser todo aquello que nosotros en informática le llamamos drivers, que son los archivos que controlan los diferentes hardware. Entonces esos son o esos software se han programado con lenguajes de medio nivel que permiten el uso de funciones a nivel aritmético. Vean qué importante, o sea, me van a permitir realizar situaciones a nivel aritmético, pero dice que a nivel lógico dependen de ensambladores. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel lógico, para poderlo llevar o para poderlo traducir en una función más compleja, hay que llevarlos con lenguajes ensambladores, que son lenguajes, por así decirlo, que vamos a ver que traducen la programación de un lenguaje de mediano nivel, para poderlo pasar a un lenguaje de alto nivel. Lógicamente que usualmente estos lenguajes de mediano nivel están orientados a procedimientos o procesos, ¿verdad? O procesos. Aquí entra, por ejemplo, los más viejos, como el C o el BASIC. Son lenguajes en los cuales, por ejemplo, migraron en algún momento el C++ o migraron en algún momento, por ejemplo, lenguajes como Visual Basic, y que de ellos han migrado lenguajes más de más aprovechamiento, como lo son, por ejemplo, los lenguajes como C# o como ASP.NET o Python y algunos otros que ya inclusive también tienen para trabajo en este caso con lo que es inteligencia artificial. Y por supuesto que llegamos también a los lenguajes de alto nivel, que ahí era donde queríamos llegar, ¿verdad? Que se trata de lenguajes de programación que aspiran a ser un lenguaje más universal, o sea que pueda en este caso emplearse indistintamente de la arquitectura hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas. O sea, lenguajes de programación que me permitan a mí o a ustedes desarrollar otro software que nosotros podamos adaptarlos a cualquier plataforma, sistema operativo o otros sistemas de hardware más complejos. Lógicamente, ¿verdad? Que también aquí lo apoyo, que estos tienen, digámosle, que una flexibilidad para que el programador a la hora de abstraerse o ser literal permite un cambio
direccional entre el lenguaje máquina y la expresión oral escrita del programa para su posible compilación. O sea, básicamente yo nada más escribo y básicamente el lenguaje de programación me lo está pasando al lenguaje máquina. O sea, quiere decir que a ceros y unos, o en este caso el lenguaje binario. Pues estos están orientados a objetos, aquí es muy importante también mencionarlo, ¿verdad? Donde los objetos se componen de propiedades cuya naturaleza emerge de los procedimientos. O sea, ya sabemos bien que, por ejemplo, yo tengo un objeto que va y busca una propiedad y que emerge de un procedimiento, que ese procedimiento usualmente está guardado en una clase, ¿verdad? De lo que ya hemos hablado en otro momento. Aquí entran más como C++, Fortran, COBOL, Lisp, entre algunos otros, ¿verdad? Ustedes bien saben que pues aquí entra una gama bastante más alta que tiene que ver, por ejemplo, con Python, ¿verdad? O C#, o los más orientados, por ejemplo, ahora a HTML, PHP, JavaScript, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí estarían toda esa parte. De esta manera, pues ya entendemos, espero que sí me hayan entendido, ¿verdad? Cuáles son los tipos de lenguajes de programación. Ahora, ¿cuál eficiencia o qué tipo de eficiencia tiene que tener los lenguajes de programación? Ok, primeramente es importante mencionar que los lenguajes de programación deben de tener un máximo de eficiencia. Sin embargo, la eficiencia va a depender de algunos parámetros, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice aquí. La eficiencia del lenguaje puede depender de parámetros como cuál es la plataforma sobre la cual se ejecuta, o sea, la versión de librerías, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo lo siguiente. No es lo mismo, por ejemplo, utilizar la versión de Visual 6 a Visual.net, porque las librerías son más grandes, son más amplias, más ricas, ¿verdad? Que de hecho inclusive esas librerías que traen me pueden ayudar a nosotros, o nos pueden ayudar a nosotros los programadores a poder migrar o ejecutar todo lo que son una serie de códigos dentro de lo que es o un software o una aplicación para web o para utilizar por medio de internet. Entonces la eficiencia del lenguaje va a depender mucho de las librerías que tengan. Por eso es que ustedes, cuando van a elegir con cuál lenguaje van a programar algo, pues tienen que buscar las versiones de librerías que tengan para verificar si para el desarrollo final que ustedes van a hacer les va a servir o no les va a servir, ¿verdad? Otra eficiencia que se debe contemplar del lenguaje es la evolución con el tiempo. Por ejemplo, los motores de ejecución de JavaScript se han vuelto mucho más eficientes con el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ustedes van a encontrar, que tienen que considerar que cuando ustedes van a utilizar un lenguaje que sea moderno, o sea, en palabras sencillas es que sea nuevo, que sea moderno, que digamos que haya migrado con el tiempo y que la migración de su versión más nueva pues venga a ayudar a mejorar, en pro de mejora y no de eliminar o de más bien quitar librerías o otro tipo de situaciones que más bien les va a perjudicar. También la eficiencia del lenguaje de programación va a estar contemplado. En algunos casos puede ser necesario reescribir parte del algoritmo para utilizar eficientemente las posibilidades del lenguaje en concreto. O sea, lo que aquí quiere decir es que habrá momentos dados en que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a buscar o que, por decir algo, programamos en un lenguaje y resulta ser que ese lenguaje, cuando vamos a medio desarrollo de la aplicación o el software, nos dimos cuenta de que no es tan eficiente, entonces yo puedo reescribir parte de los algoritmos para utilizar más eficiencia en un lenguaje. Entonces podría ser que yo los modifique o los reescriba para poder migrar de una interfaz a otra. Cabe la pena recalcar, ¿verdad?, que como lo vimos en clases anteriores, pues también ahora están los software de cuarta generación o los lenguajes de cuarta generación, mediante los cuales ustedes también pueden migrar de forma sencilla. Y por último, un lenguaje puede ser muy eficiente para un tipo de programa en concreto, muy eficiente para otros. Por ejemplo, uno puede ser bueno para el tratamiento de cadenas de caracteres y otro para el cálculo matemático. O sea, ahí no hay nada casi que decirlo, ¿verdad? O sea,
ustedes van a tener que elegir entre un lenguaje que ustedes digan, bueno, resulta ser que la aplicación que estoy haciendo, de lo que más va a manejar son bases de datos. Entonces buscan un software que tenga un tratamiento de cadenas de caracteres bien eficiente. Pero resulta ser que ustedes dicen, no, va a ser muy exhaustivo, va a ser para un laboratorio y va a llevar mucho cálculo matemático. Entonces van a buscar un lenguaje de programación que sea muy eficiente o que sea la mayor parte eficiente con el cálculo matemático. Eso va a depender lo van a considerar ustedes a la hora de buscar una eficiencia en el lenguaje de programación. Los lenguajes de programación también van a venir, digámosle que categorizados, de acuerdo a sus tipos de interfaz de usuario, o sea, para qué yo lo voy a programar, o sea, para qué interfaz de usuario yo voy a usar, voy a programar o voy a crear mi software. La primera de ellas hay que contemplar, ¿verdad?, que hay lenguajes de programación que se adaptan mejores a una u a otra. Entonces, tenemos que entender que, por ejemplo, hay lenguajes de programación que son explícitamente especiales para lo que es interfaz de voz, o lo llamado el VUI, VUI por sus siglas en inglés. Se trata de programas capaces de identificar e interpretar el aula, ¿verdad? Están hoy en día, ya algunos de ellos, ¿verdad? Apple lo aplica mucho con su interfaz de voz, de reconocimiento de voz, al igual que, por ejemplo, Microsoft también ya lo está aplicando efectivamente. Sin embargo, no solamente ellos, ¿verdad? Ellos lo hacen y tal vez somos los que somos más conocidos. Pero, por ejemplo, de muchas empresas, sus programadores desarrollan interfaces de voz de manera que sea para más eficientemente trabajar en la empresa, ¿verdad? Por ejemplo, para verificar o para anotar la hora de entrada y salida en el trabajo. Entonces, lo que hacen es que programan el hardware con una interfaz de voz adecuada y que reconozca esa interfaz de voz dependiendo lo que es el tono de voz de cada persona. Las interfaces de texto, bueno, pues ya sabemos que es la evolución de la interfaz de línea de comando, la más primitiva, ¿verdad? O sea, ya no es como, por ejemplo, cuando utilizábamos símbolo de sistema. Cuando se utilizaba símbolo de sistema, pues entonces en algún momento dado se migró a la famosa interfaz de texto. Entonces sería esa, ¿verdad? Una interfaz de texto, digámosle, un sistema operativo que me permita crear mayor cantidad de texto en cajas, por ejemplo, ¿verdad? Esa, lógicamente que es uno de los más populares que se utiliza actualmente, ¿verdad? O que para el cual uno desarrolla interfaces de texto. También vienen las interfaces natural, que interpreta acciones naturales del ser humano como movimientos y expresiones faciales, ¿verdad? Eso tiene que ver mucho, por ejemplo, lo hemos visto en juegos, cuando, por ejemplo, de acuerdo a mis movimientos, pues así, por ejemplo, el Nintendo Wii, que capta lo que es el movimiento de la persona y lo convierte a instrucciones para su interfaz o para su sistema operativo. También tenemos lo que es la interfaz cerebro-ordenador, que esa se utiliza para controlar prótesis biónicas y dar instrucciones sencillas a un software por medio de ondas cerebrales. O sea, es cuando hacemos un software que conectado a mi cerebro esté conectado a un ordenador o a un hardware y que yo pueda manipular por mis ondas cerebrales a ese hardware mediante esa interfaz llamada cerebro-ordenador. Muy sencilla de entender, pues a veces pensamos que eso es como mucha ficción, pero en realidad ya toda esa parte existe y que pues lógicamente tendríamos que buscar lenguajes de programación que se adapten de acuerdo a la interfaz que yo requiero programar. Entonces, ya entendiendo ustedes al menos, por ejemplo, estas 4 interfaces que son como las categorías más importantes, espero que entonces cuando vayan a programar pues lo busquen de acuerdo también a su tipo de interfaz de usuario. Y bueno, todo eso que hemos hablado es parte de algoritmos, ¿verdad? Disculpen, de lenguajes de programación. Pero los lenguajes de programación no funcionarían, no trabajarían, no se podrían manipular, no se podrían realizar, no se podrían hacer como ustedes quieran llamarle, si no tenemos claro
lo que es la parte de la algoritmia o los algoritmos. En el caso de los algoritmos tenemos que entender, ¿verdad?, para poder llegar a una parte culmine, que el algoritmo pues es una lista de instrucciones paso a paso que están debidamente ordenadas y que esas instrucciones nos sirven o nos permiten poder realizar algún tipo de trabajo específico o resolver un problema específico, sería más bien la palabra clave, ¿verdad? Hemos escrito probablemente en esta carrera universitaria y en nuestras vidas ya pues una gran cantidad de algoritmos, lo hacemos todos los días, inclusive hasta cuando nosotros nos ejecutamos como personas, sabemos lo que es hacer nuestros propios algoritmos. Y los algoritmos tienen tipos, ¿verdad? Sí, existen en realidad 4 gamas de algoritmos. Lo primero que tenemos que entender y los más importantes, que son los algoritmos computacionales. Los algoritmos computacionales es un algoritmo que la resolución va a depender del cálculo y que pueden ser desarrollados por una calculadora o una computadora sin dificultades. O sea, son aquellos algoritmos que nosotros, aritméticamente hablando, tenemos que realizar un cálculo y que ese algoritmo lo está interpretando o lo interpreta adecuadamente una calculadora o una computadora. ¿Por qué? Porque lógicamente que nosotros, de acuerdo a los lenguajes de programación y sus categorías, como lo hemos hablado hace escasos minutos, pues lógicamente que así va a depender también toda la parte de los algoritmos computacionales. ¿Por qué? Porque va a depender propiamente de la ejecución de un lenguaje que entienda o que ese lenguaje pueda interpretar lo que yo estoy escribiendo. Si no lo sabe interpretar es porque no es un algoritmo computacional, ¿verdad? Los algoritmos no computacionales son los que no requieren de procesar o procesos de ningún computador para resolverse, o cuyos pasos son exclusivos para la resolución por parte de un ser humano, ¿verdad? O sea, puede ser que inclusive nosotros como informáticos tengamos que hacer un algoritmo mental para poder resolver un problema en nuestra oficina y resulta ser que simple y sencillamente yo lo utilicé para poderlo desarrollar en el momento, ¿verdad?, en tiempo real y resolver un problema propio de la vida cotidiana. Entonces no necesité ni una calculadora ni una computadora para poder realizar o para poder resolver ese algoritmo. Otro sería el algoritmo cualitativo, que se trata de un algoritmo en cuya resolución no intervienen cálculos numéricos, sino en este caso secuencias lógicas o formales. Es como por ejemplo cuando nosotros en un software necesitamos asignarle por ejemplo a un estudiante el padre de familia. ¿Para qué? Para asignarle el encargado o encargada de un estudiante menor de edad. Entonces cuando yo hice ese cálculo y yo le asigné un padre de familia a un estudiante para que se convirtiera en su dependiente o en su encargado o encargada, yo no necesité realizar ningún tipo de cálculo numérico, o sea, cálculo aritmético o matemático. Simple y sencillamente hice una secuencia lógica para poder hacer formalmente una asignación de un padre a un estudiante. En el caso de algoritmos cuantitativos son todo lo contrario, son los que dependen de cálculos matemáticos para dar resolución. Por ejemplo, cuando yo voy a necesitar o podremos, por ejemplo, averiguar por ejemplo, un impuesto de venta, un impuesto de renta, un descuento, cuando necesito averiguar, por ejemplo, un salario, cuando necesito averiguar, por ejemplo, un total a pagar, un subtotal, etcétera, etcétera. Cuando realizamos cálculos matemáticos o cálculos aritméticos, entonces ese sería el algoritmo cuantitativo. Entonces eso es importante que lo tomen en consideración. ¿Por qué? Porque entonces ustedes probablemente estarán algún día en su empresa a futuro trabajando y les dirán, mira, es que jefe, no he podido resolver tal situación, le dirán ustedes al jefe o al analista.
de sistemas. Y mira, ¿y por qué no has podido resolverlo? Mira, es que no sé, porque este algoritmo algo tiene. Entonces le va a decir, muy bueno, haga un proceso diferente, utilice un algoritmo cualitativo, no lo utilice cuantitativo. Y puede ser que con el algoritmo cualitativo usted pueda resolver lo que quería resolver. Entonces, por lo menos que ustedes sepan cuando les están hablando de tipos de algoritmos para que no haya ningún problema en ese sentido. Bueno, con esto pues aquí termino lo que es mi intervención, la parte sobre todo que tiene que ver con eh, una pequeña reseña sobre los temas del día de hoy. Espero que hayan comprendido y pues ahí les voy a colocar también un video más para que se apoyen y que su crecimiento intelectual pues siga en avance, ¿verdad? De mi parte sería todo. Muchas gracias más bien por su atención y por haber visto pues esta clase o este video. De verdad, gracias.